Saludado acá, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal en el Señor. Abrazos también para los hermanos que nos están viendo desde Facebook Live, desde Zoom. Bendiciones para todos, hermanos de otras ciudades, de otros países también que nos están viendo a través de esta plataforma o que nos verán más tarde o algún otro día. Que el Señor les conceda la bendición y el privilegio de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, como lo decía nuestro hermano en la oración, sea el Señor hablándonos y no yo, no mi propia sabiduría o intelecto o ideas o pensamientos, sino que sea el Señor hablándonos, sea el Señor redarguyéndonos, exhortándonos, animándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos a que todo lo que en esta noche aprendamos sea para edificación de nuestras vidas. Vamos a seguir, hermanos, aprendiendo pues de lo que Dios nos ha venido enseñando a través de la Escritura, a través de esta maravillosa carta que es la carta de Efesios. Ya estamos entrando al último capítulo, los últimos versículos del capítulo 3. Ya estamos en finalizando. Aunque la Biblia no fue escrita, valga la aclaración, por capítulos, ¿no? En su original, la Biblia viene toda de corrida, no fue dividida. Los hombres fueron los que hicieron esta división para facilitar la búsqueda, ¿no? 66 libros que están ahí en un compendio, pues Dios permitió también que estos hombres facilitaran la búsqueda, ¿no? Libro por libro y capítulo por capítulo. Pero bien, hermanos, espero que usted y yo estemos siendo edificados, que Dios nos siga o nos esté enseñando en lo que Dios desea transmitirnos. Y veamos, hermanos, en este miércoles pasado, la importancia de fortalecer nuestro hombre interior. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, hermanos, que veíamos que Pablo oraba? Pablo doblaba sus rodillas. Y hablábamos, hermanos, la importancia de la oración, no solamente de la posición, que es una de las más nombradas en el Nuevo Testamento y en la Biblia, pero que principalmente, hermanos, Dios quiere que nosotros arrodillemos nuestra alma, nuestro corazón hacia Él. Y Pablo oraba, hermanos, y pedía para que los hermanos de Éfeso, la iglesia allá en Éfeso, fueran fortalecidos, así como nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, debido a que muchas veces abandonamos ese hombre interior, lo arrinconamos por allá en el olvido y no estamos fortaleciéndolos y estamos más preocupados por el hombre externo que por el hombre interno. Y es allí donde, hermanos, debemos buscar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque el Espíritu Santo obra a través de su palabra para que nosotros seamos fortalecidos y de esa manera, hermanos, podamos agradar en todas las cosas a Dios. El Espíritu Santo precisamente nos ha sido dado para eso, para que nosotros podamos, hermanos, estar fortalecidos. Si no dejamos que el Espíritu Santo, si no dejamos que la influencia del Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pues, hermanos, difícilmente vamos a crecer, vamos a fortalecernos y obviamente lo que va a suceder es que vamos a debilitarnos en nuestra vida como cristianos. Si nos debilitamos, nos enfermamos y si nos enfermamos, desmayamos. Usted no ha visto que un enfermo
haga deporte normalmente, ¿no? Uno no ha visto que un enfermo sea enérgico y haga oficios. Un enfermo está debilitado, está desmayado, está sin fuerzas. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando no permitimos que la influencia poderosa del Espíritu Santo ejerza en nuestras vidas esa misma influencia, valga la redundancia, que desea hacer a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, a través del mensaje bíblico. Por eso la importancia de andar en el Espíritu y dejar que el mensaje de la palabra de Dios transforme nuestro ser interior. Y seguimos en ese mismo tema, hermanos, porque veíamos la primera parte, ¿no?, del versículo 17, que es para que habite Cristo. Recuerdan que yo les decía, y que aquí la palabra de Dios nos está marcando, que la evidencia principal, la evidencia de que nosotros estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior, es que Cristo está habitando en nuestras vidas, que Cristo está reinando y que Cristo está dominando, controlando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro carácter, hermanos. Porque esa es la evidencia, una de las evidencias de que Cristo está fortaleciendo nuestro hombre interior. Cuando Cristo está habitando. Recuerden el significado de habitar allí, que no significaba simplemente una morada temporal, como cuando usted va a un hotel, a un hostal o qué sé yo, a una parte donde usted se queda por unos días, por unas noches. No. Usted tiene su casa, tiene su morada permanente, ¿no? Y allí es donde nosotros debemos entender que la palabra habitar allí significa es que Dios esté reinando, que esté gobernando. Lo decía en otra ocasión, en todo corazón hay un trono y hay una cruz. En todo corazón. O Cristo está sentado en el trono y usted está en la cruz. O Cristo todavía está en la cruz y usted está sentado en el trono de su corazón. Es decir, o Cristo está gobernando en su vida y usted y yo estamos crucificados, como dice Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O yo estoy sentado en el trono de mi corazón y Jesucristo está todavía crucificado y no ha permitido, usted o yo no hemos permitido que Él reine, gobierne nuestras vidas. La evidencia, hermanos, de que nuestro ser interior está siendo fortalecido y no está siendo abandonado, sino que estamos adquiriendo, como los deportistas, ¿no?, una musculatura espiritual. Es que Cristo está gobernando y Cristo está sentado en su trono, en el trono de nuestro corazón. Nosotros cuando nacimos recibimos el Espíritu Santo, eso es lo que nos dice Hechos 2:38, ¿no? La promesa, que recibimos el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, cuando hemos creído en el Evangelio, cuando hemos confesado nuestra fe en Jesús y somos bautizados, entonces recibimos el regalo del Espíritu Santo. Desde ahí, nosotros ahora, dice 1 Corintios 6:19, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Según 1 Corintios 6, versículo 19. Y Él está allí, hermanos, para fortalecernos. Pero depende de cuánto nosotros le permitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra a la fuerza. Él no obra a la fuerza. Por eso, hay unos pasajes de la Biblia que nos dice, por ejemplo, allí en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde se nos dice, no os embraguéis con vino,
en lo cual hay disolución, ya lo estudiaremos en su momento, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu se refiere al Espíritu Santo porque está con E mayúscula. La importancia, hermanos, de estar llenos del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el pasaje nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros, hermanos, estamos llamados a andar, a dejarnos influenciar por el camino que nos muestra el Espíritu Santo. Y ese camino está ¿dónde? En su palabra. Porque ya lo estudiábamos el miércoles pasado, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No que el Espíritu se apague, sino que nosotros, hermanos, cuando dejamos de recibir su influencia a través de su palabra, a través del estudio de la Biblia, entonces dejamos que el Espíritu deje de ejercer esa influencia en nosotros. Entonces ahí se puede decir que estamos apagando al Espíritu, porque estamos menospreciando su influencia, su palabra. Y también en el libro de Efesios, nuevamente, en el capítulo 4, versículo 30, se nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Son aspectos, hermanos, que los cristianos debemos tener en cuenta a la hora de no permitir que el poder y la obra del Espíritu Santo se siga ejerciendo en nuestras vidas. No permitir, hermanos, que esa obra se deje de hacer, continúe en nosotros. Debemos permitir que la obra poderosa del Espíritu Santo siga influyendo en nuestras vidas a través de su palabra, porque si no estaríamos apagándolo y contristándolo. Dejar de ejercer su influencia. Esto, hermanos, porque el capítulo que estamos, o el versículo que estamos leyendo es el versículo 17, pero el versículo 16 en su última parte dice que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esto nos habla, hermanos, de nuestra dependencia del poder de Dios en nuestras vidas. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Solo la obra, solo el poder de Dios, solo el poder del Espíritu Santo puede lograr que nosotros seamos fortalecidos, y por eso Dios nos manda que nos llenemos cada día de Él a través de su palabra. Por eso, hermanos, la invitación que Dios nos hace siempre es que nuestra mente esté llena, que estemos influenciados de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice, en Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, es decir, esa espada del Espíritu, more en abundancia. Llenemos nuestra mente, hermanos, de la palabra de Dios. Dejemos de estar llenándola tanto de otras cosas que para nada aprovechan. Llenémonos
de la palabra, de la influencia de la palabra en nuestras vidas. Porque solo así podremos renovar nuestra mente, solo así podremos llegar a pensar como Cristo piensa. Y solo así, hermanos, podremos conocer más a Dios por medio de su palabra. Pero pasando, hermanos, a la segunda evidencia que nos habla allí, el pasaje del versículo 17 de Efesios capítulo 3, dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados y cimentados nos está transmitiendo una idea, y es estar plantados con toda seguridad, y estar cimentados transmite la idea de tener un fundamento firme. Hermanos, y vamos a ver a través de unos pasajes que vamos a leer en esta noche, otros pasajes de los que ya, aparte de los que hemos estado leyendo, que debemos estar fundamentados en el amor de Cristo, en el amor de Dios, que es la esencia, hermanos, del cristianismo, porque es la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia habla de que Dios es luz. La Biblia habla de que Dios es amor. Dios es amor. Dios no simplemente tiene amor, sino que Él es su esencia. Y si nosotros decimos que Dios habita dentro de nosotros, porque Dios habita dentro de nosotros, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Entonces estamos llenos del amor de Dios. Y si estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos de Dios. Y ahí el pasaje está diciendo que una de las evidencias también de que nuestro hombre interior está siendo fortalecido y de que Cristo está habitando en nuestros corazones es que estamos llenos de su amor. Estamos llenos del amor. ¿Pero de cuál amor? ¿De cuál amor, hermanos? De ese amor de gusto, porque los griegos tenían, recuerden, hermanos, tenían varias palabras para el amor. El amor eros, el amor de lo físico, el amor pasional, ese que tienen los enamorados cuando por primera vez se enamoran y ven y se gustan y se apasionan. Pero cuando llegan los momentos de la prueba, pues ya no se aman tanto, ¿no? ¿Cuál amor habla aquí Pablo o el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo? El amor simplemente el fileo, el amor storge, el amor de amigos, el amor familiar. Amor, hermanos, es una palabra tan nombrada hoy en día, ¿cierto? Yo creo que es una de las palabras que más se nombra. Bueno, hoy en día la palabra más nombrada es COVID, ¿no? Pero el amor es la palabra históricamente hablando más nombrada en la historia del mundo, en la historia de esta tierra. Se dice que el amor es algo esplendoroso, algo que hace girar el mundo. Películas se han hecho del amor, libros se escriben del amor, canciones se cantan acerca del amor. Todo esto está sazonado con esta palabra. Numerosos sistemas filosóficos y teológicos dan lugar al tema del amor. ¿Pero cuál amor? ¿Cuál amor?
El amor, hermanos, el verdadero, el amor de Dios, que es la palabra ágape en el griego, que es el amor que proviene de Dios. El amor, hermanos, que proviene de Dios. Hoy en día el amor es una palabra muy mal entendida. Un hombre que está en adulterio llama a su pareja amor, ¿no? Pero ¿cómo lo llama Dios? Pecado. Pecado. Una esposa que soporta a su esposo alcohólico que la maltrata, llama a eso amor, ¿no? Pero puede ser más bien codependencia. Un padre que concede todos los deseos de su hijo, a eso le llama amor. Pero sabemos, hermanos, que esta es una actitud irresponsable. Es muy malentendida esa palabra, la palabra amor. Pero hermanos, debemos saber que el amor, hermanos, es la fuente y la esencia y el fundamento principal para el cristianismo, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Y por eso Pablo aquí dice que debemos estar arraigados y cimentados, es decir, fundamentados en el amor. Porque si no estamos fundamentados en el amor, no existe vida cristiana. En 1 Juan, capítulo 4, versículos 7 y versículo 8, 1 Juan, capítulo 4, versículos 7 y versículo 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí, hermanos, está una de las evidencias de que nuestro hombre interior esté siendo fortalecidos. Porque si participamos de la misma naturaleza del Padre, así como los hijos se parecen al Padre, ¿cierto? Ustedes lo han dicho que el hijo mío o los hijos míos se parecen, la réplica mía. Y en muchos aspectos se parecen. No solamente en el aspecto físico, sino aún en su carácter básico. Pues hermanos, ¿qué más decir si nosotros somos hijos de Dios? Si Dios es amor, pues nosotros debemos estar llenos del amor, porque expresamos la naturaleza del Padre. Por eso, hermanos, no entiendo cómo puede haber cristianos que andan con rencores, que andan con odios, con rencillas, sabiendo que Dios es amor. Y el amor, hermanos, hace que nosotros derrumbemos todos estos sentimientos negativos y equivocados que no provienen de Dios. Porque en Dios no hay rencor, porque en Dios no hay odio. Y no hay, hermanos, rencilla, sino que Dios es amor. Así que, hermanos, Pablo aquí nos está diciendo, nos está enseñando que todas nuestras acciones, que nuestra vida como cristiano se debe fundamentar en el amor. A tal punto, hermanos, que nosotros no valemos nada si hacemos, no vale nada si hacemos algo sin amor. Pero si pudiera, hermanos, digo yo, si pudiera describir dos palabras, aunque el amor no podemos, como lo vamos a ver más adelante, no podemos comprender en su totalidad el amor de Dios.
Pero si pudiera describirlo en 2 palabras, solamente 2 palabras, con sus respectivos pasajes bíblicos, el amor lo podría resumir en 2 palabras sencillas, que usted y yo sé que practicamos y que esperamos seguir practicando en nuestra vida como cristianos. Y esas 2 palabras son abandono de sí mismo y abnegación. Cuando usted ama verdaderamente, usted va a abandonarse a sí mismo y también va a tener abnegación. Es decir, negación de sus propios intereses, gustos y de su propio beneficio. Y esto nos lo demuestra la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Miren cómo Dios muestra su amor. Filipenses 2:7. Si usted lee del versículo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que Él se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cristo es el mayor ejemplo de amor, hermanos, porque se ofrendó, según Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Cristo se despojó, abandonó su morada celestial para venir a hacerse como un siervo y humillarse y hacerse como un hombre para dar su vida por nosotros. Esto nos muestra, hermanos, cuán grande es el amor. Despojo de sí mismo, abandono de sí mismo. No buscó su propio interés, sino que buscó el interés nuestro. No buscó su propio beneficio. Por eso estuvo dispuesto a humillarse. Se humilló. En Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, es que el mismo hecho de que nosotros éramos enemigos de Dios, el mismo hecho de que nosotros estábamos apartados de Dios y Dios envió a su Hijo muriendo por nosotros los pecadores. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Ahí está. Estuvo dispuesto a abandonar y aún negarse su propia vida. Abnegación. Por eso decía 2 palabras. Puede que haya más, puede que usted tenga más. Puede que esté, por ejemplo, la del servicio. El amor está dispuesto a servir. Todo, hermano, lo que hacemos debemos hacerlo con amor. Y el verdadero amor demuestra abandono de sí mismo y abnegación. Como lo dice también Filipenses 3:7, Pablo, colocándose él mismo como ejemplo. En Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor de Cristo. Pablo estuvo dispuesto a abnegarse, a despojarse, a abandonar sí mismo todo lo que él era, todo lo que él, por lo cual había tal vez en su vida alcanzado. Pero por amor hizo lo que hizo. Se despojó de eso y estuvo
dispuesto a renunciar. Hermanos, ese es el fundamento que en nuestra vida como cristianos tenemos. Ese es el amor de nuestras vidas. Esa clase de amor que se abandona a sí mismo, que es abnegado, que es desinteresado y que está dispuesto a dar. De esa manera amamos, porque es que esa es otra evidencia en Efesios 3:17. Arraigados y cimentados en amor. Si no existe esa clase de amor en nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la clase de amor que estamos demostrando de nosotros? Dios, hermanos, ha demostrado a lo largo de la historia que nos ama. Él creó el universo, hizo al hombre, hizo una habitación para el hombre que es este planeta. Le dio todo lo necesario, las plantas, los animales. Y aún con la tierra maldecida, dice la Biblia, que ha dado a nuestras vidas aliento, tiempos fructíferos, dice Hechos capítulo 17. Tiempos fructíferos, alegría a nuestro corazón. Dios ha demostrado su amor porque nos ha dado su palabra, nos ha dado principalmente a su Hijo Jesús. Por eso el capítulo oro que todos conocemos y famosísimo, supernombrado en todos los grupos, Juan 3:16, el texto de oro de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha demostrado su amor porque estableció su iglesia y mostró cuánto la ama porque ha dado su vida por ella. En Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 26, el Señor enseña: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos ha demostrado cuánto nos ama, no solamente por habernos creado, no solamente por habernos dado y seguir dándonos en este mundo todo lo que en este planeta hay, aún en medio del pecado. He ahí, hermanos, la grandeza del amor de Dios. Y sobre todo, hermanos, nos ha mostrado y nos ha dado esperanza de vida eterna. Es la gran demostración del amor de Dios. Usted ha leído en Romanos que dice, en Romanos 1, de que su eterno poder y su eterna deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, ¿no? Bueno, Dios se demuestra a través de las cosas hechas, pero también el amor, hermanos, se demuestra, Dios lo ha demostrado a través también de todo esto que estamos o estoy compartiéndoles. Aún a través de la creación, a través de su Hijo, a través de su iglesia, a través del perdón y de la salvación. Por eso un hermano decía: ¿qué más podría hacer Dios para demostrarnos que nos ama? ¿Qué más podría hacer Dios para dar evidencias de su gran amor para con nosotros? ¿Hay algo más que podría hacer Dios? Creo que ya es suficiente todo lo que ha hecho, principalmente el enviar a su Hijo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 2 de
Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, Él, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dios, hermanos, ha demostrado que nos ama, dándonos la esperanza de la vida eterna, dándonos consolación eterna. Ahí están las evidencias del amor de Dios. Hermanos, si esto no nos mueve a nosotros, ¿qué nos debe mover? ¿Una religión? ¿Una persona? ¿Un gusto? ¿Un sistema filosófico? No, hermanos, nada de esto nos debe mover. Lo que debe mover al cristiano en su vida y debe guiar al cristiano en la vida como cristiano es el amor a Cristo. Por eso todo cuanto hace es con el fin de expresar en alguna forma el amor hacia Dios. Porque como ya lo hemos, hermanos, aprendido, el amor es la raíz, el cimiento de la vida del cristiano. Por eso el hombre que no ama a Dios o al prójimo es un hombre miserable. Está flojo y puede ser vencido por cualquier problema que lo ataque. Pero el cristiano, hermanos, que está realmente arraigado, cimentado en el amor de Dios, no lo vence nada en este mundo, ni las tribulaciones, ni las quejas, ni los principados, ni las potestades, ni nada lo puede separar del amor de Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, ¿no? ¿Recuerdan? El hombre, el cristiano, que está arraigado en el amor de Dios, va a permanecer. El que no, es porque el amor de Dios no está en su vida. Por eso, hermanos, Pablo declara en 1 Corintios 13, es que uno de los pasajes más conocidos, acerca del amor, en 1 Corintios 13, hablando del carácter y la calidad del amor de Dios, en estas palabras tan conocidas, desde el versículo 4, donde dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Porque eso es precisamente el carácter de Dios. Si trasladamos esta frase o estos pasajes a Dios, entonces decimos que Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no se irrita, Dios no guarda rencor, no busca, no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Ahora póngase en su lugar, porque el cristiano está allí. Si el amor de Cristo, si el amor de Dios está en nuestros corazones, entonces yo puedo decir, yo soy sufrido, yo debo ser benigno, yo no tengo envidia, yo no soy jactancioso, yo no me envanezco, yo no hago nada indebido, yo no busco lo mío. Póngase cada uno en sí mismo, a sí mismo en eso. Yo no guardo rencor, yo no busco lo mío, yo no me irrito, yo no me gozo de la injusticia, yo me gozo de la verdad. Yo todo lo sufro, yo todo lo creo, yo todo lo espero,
yo todo ¿qué? Lo soporto. Póngase cada uno. Porque si Dios está en su corazón, Dios está en mi corazón, entonces la misma naturaleza de Dios debe ser nuestra naturaleza. Porque a nosotros se nos ha dado la naturaleza divina, dice 2 de Pedro capítulo 1. Hermanos, entonces, miremos cuán grande es el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, volviendo a Efesios capítulo 3, nos dice que nosotros podamos ser plenamente capaces de comprender, versículo 18, las dimensiones del amor. La anchura, dice, comprender con todos los santos, es decir, que no hubiera uno, ni siquiera uno, que no estuviera capaz de dejar de entender las dimensiones del amor de Dios. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Vienen las dimensiones: ancho, longitud, profundidad y altura. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? ¿Podríamos llegar al límite y decir, bueno, voy a ir ahí detrás de lo más ancho del amor de Dios? No. La anchura, porque el amor de Dios es tan grande que abarca y ha abarcado todos los seres humanos. Dice la Biblia en Hechos 17, que son los pasajes que les nombraba ahora, Hechos 17, versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es, está hablando de Dios, ¿no? Quien da a todos, y ese todos está incluyéndolo a todos los seres humanos, a toda la población del mundo, pasada, presente y futura. Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, el amor de Dios es tan ancho que abarca a todos los seres humanos, a toda la humanidad, a todos y cada uno de los seres humanos. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, que Él hace llover su sol. ¿Sobre quién? Sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él hace llover su sol. Dios está mostrando a todos los seres humanos que los ama, porque Él les ha dado la vida. Hasta al peor asesino que usted vea en la calle, al peor inmoral, a quien nosotros no fuera digno de, tal vez, de recibir amor, a ese también Dios ha abarcado su amor. Es tan ancho que abarca todos y cada uno de los seres humanos, por más viles, ignorantes. Lo que pasa es que todos no aceptan ese amor, pero es muy ancho. Pero también aparece la palabra longitud, lo lejos. ¿Cuán lejos llega el amor de Dios a todos? Nosotros, los seres humanos, tenemos límites, ¿no? Nosotros amamos a quien nos cae bien, a quien nos saluda, a quien nos hace favores, a quien es pana con nosotros, a quien es parecido en nuestro carácter, personalidad, en nuestra forma de ser. Bueno, a ese amamos.
Dios no. El amor de Dios llega a lo más lejos, aún, dice la Biblia, a los enemigos. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, usted está dispuesto a dar la vida por sus amigos, pero si le preguntara si usted está dispuesto a dar la vida por sus enemigos, ¿usted lo haría? Difícil, ¿no? Fácil dar la vida por sus amigos, pero dar la vida por los enemigos, y eso fue lo que hizo Jesús, porque nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios. Nadie dice tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por todos. Así que el amor es de longitud tan largo que llega aún a los enemigos. Pero miren también la palabra profundidad. Y esa palabra, hermanos, también está transmitiendo que llega hasta lo más vil y menospreciado de este mundo. Porque algunos están tan hundidos en el pecado que nosotros mismos, imagínense nosotros, los seres humanos, nos atrevemos a juzgar y a decir, uy, pero ese hombre no. Mire, es que lo que hizo Garavito no tiene perdón. Yo he escuchado gente decir eso. Lo que hizo Garavito no tiene perdón de Dios. ¿Sí o no? Mucha gente dice eso. Es que lo que hizo ese hombre, no, eso. Pero hermanos, el amor de Dios es tan profundo que abarca también hasta los más viles, hasta lo más profundo del pecado, donde nosotros en nuestra medida no alcanzamos, donde nosotros sí juzgamos y decimos, este sí, este no, este sí, este no. Pero el amor de Dios, hermanos, es tan profundo que nosotros no alcanzamos a imaginar, aún en medio del fango pecaminoso que alguna persona, algún ser humano pudiera estar, hasta allá puede llegar y llega el amor de Dios. Por eso es que nosotros no podemos despreciar a nadie, no podemos menospreciar a nadie, ni volvernos jueces, porque no sabemos, hermanos, si esa persona un día acepte el amor de Dios. El Señor abarca aún en la mayor profundidad. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. ¿Cómo se consideraba Pablo? 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primer pecador entre todos. Y Pablo dice, aún así, el Señor me salvó. Él se consideraba el más vil, el mayor. Si pusiéramos en la escala de pecadores, Pablo estaría en primer lugar. Él dice allí, yo soy el primero de todos, pero el amor de Dios llegó hasta allá. Entonces, cuando Pablo habla de la profundidad en esta dimensión del amor de Dios, está hablando, hermanos, de que el amor es tan profundo que abarca y que puede llegar hasta el más vil pecador, la profundidad de nuestros corazones, hermanos. Y por último, la altura. La altura, porque es alto.
Y si pudiéramos estar encima de el límite de la altura de Dios, pues no podríamos. Es tan alto que nosotros no podemos llegar a la cima. Y cuando habla de alto, hermanos, es porque nos llega o nos lleva hasta el cielo. El amor de Dios, hermanos, ha hecho posible de llevarnos a un lugar que nosotros no merecemos. Nadie, hermanos, aquí, por más buen cristiano que sea, por más fiel que sea a las reuniones, por más que sepamos, se sepa la Biblia al derecho y al revés, nadie merece el cielo. Nadie. Nosotros no merecemos ir a ese lugar. Nadie por méritos llegará al cielo. Todo ha sido por el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Y ese amor es tan alto que nos lleva allá, a un lugar donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay, hermanos, tinieblas, donde no existe la impureza, los defectos, las debilidades, ninguna de las cosas que en nosotros hay hoy en día. Pero aún así, Dios nos abre la puerta y nos da la entrada. No por lo que hayamos hecho, solamente por lo que hizo Jesús por nosotros. Hermanos, este tema es posible que esté dando el 0,01% de lo que podría ser el tema de la dimensión del amor de Dios, porque nosotros no alcanzamos a abarcar, a comprender con nuestra mente. Tal vez podemos disfrutar y podemos, hermanos, comprender un poco, pero no en su totalidad, toda la inmensidad y la dimensión del amor de Dios. Tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto que tiene Dios para con nosotros, para con los seres humanos. Pero experimentémoslo, saboreémoslo, disfrutémoslo y sobre todo, hermanos, la exhortación para hoy, démoslo, mostrémoslo. Porque como lo decía, el amor, hermanos, no es simplemente decir, y lo dice 1 Juan, no amemos de palabras, hijitos míos, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Mostremos el amor de Dios, demostrémoslo a otros, no simplemente con cartas de corazones donde decimos te amo. Y no es que esté mal. No simplemente le digamos al otro te amo, demostrémoslo verdaderamente, porque el amor se demuestra con los hechos, así como lo ha demostrado nuestro Dios para con nosotros.